¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, donde vamos a hablar efectivamente del que sería el nuevo rival por hacerse con los servicios de Jude Bellingham. Y esta información vamos a analizarla de alguna manera si realmente hay visos, posibilidades de que el Real Madrid pues pudiera perder la opción Bellingham de cara a 2023. Yo me sigo manteniendo la misma línea, una línea optimista, una línea positiva, una línea en la cual, al final, Jude Bellingham se va a vestir de madridista. Pero esta es mi opinión. Yo no trabajo con información respecto al Real Madrid de fútbol. Por lo tanto, insisto, opinión. La parte informativa, lo que siempre hemos ido comentando en este canal, la gente cercana al Real Madrid siempre ha sido optimista con respecto a los movimientos, a la aceleración por ficharlo este mes de enero. Tal y como hemos explicado en el canal, es un mes clave donde el Real Madrid podría fichar a Bellingham, pero el último equipo que ha salido a la palestra es el Manchester City, en forma de interés. Y es verdad que si analizas fríamente, el Manchester City va a necesitar un interior, más tarde o más temprano, pero un interior dentro del centro del campo de nivel titular, teniendo en cuenta que Bernardo Silva pudo irse este verano, y que veremos qué pasa al siguiente, y sobre todo que Gundogan ya supera la treintena y que quizá por ahí también se pueda entender este movimiento, porque tampoco tiene muchísimo más, ¿no? Por ejemplo, Calvin Phillips está haciendo una temporada muy discreta y realmente, siendo un jugador diferente, si lo piensas en el centro del campo, sí que uno puede percibir que en un momento determinado Guardiola valore un movimiento importante. Y encima el Manchester City tiene muchísima pasta. Es decir, que realmente uno puede intuir que si bien el Liverpool a lo mejor se aparta de la puja, el Manchester City pudiera entrar. Aunque al final el Madrid ha ido moviendo grano a grano esta operación desde hace mucho tiempo. Y por ahí la ventaja claramente del Real Madrid, trabajando el entorno y trabajando todas las cuestiones de cara a una operativa tan compleja como la de fichar el que es a día de hoy el centrocampista con más proyección probablemente del mundo, o al menos para mucha gente. A mí, desde luego, a día de hoy me parece ya de los mejores mediocampistas del mundo. O sea que vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí tenéis la información de José Félix Díaz, hablando del Manchester City. No sé, creo que también en otros medios se han hecho eco de esta cuestión, pero sí que me gustaría compartir esta, a lo mejor, cierta inquietud que pueda haber de que el City se pueda meter de por medio, porque tiene los medios económicos, deportivos y centro del campo también, digamos, que se le puede ofrecer a Bellingham. Hay un medio del campo de un equipo top que se le puede ofrecer a Bellingham. O sea que ellos pueden pensar en querer juntar un Rodri, Kevin De Bruyne y Jude Bellingham. El City 100 promedio, el aficionado del Manchester City. Vamos a ver qué es lo que pasa, chicos, con esta historia. Yo sigo siendo optimista, sigo pensando que es una operación muy encauzada por el Real Madrid, donde ya tienen muy estructurado todo lo que ha sido el trabajo previo de cara a poder negociar con el Borussia Dortmund. Y creo que ahí puede haber ventaja. Creo que la situación de Haaland y Bellingham no tiene nada que ver. El Real Madrid en ese momento se marcó el objetivo Kylian Mbappé, y en este caso sí que hay un objetivo nivel A, que es Bellingham. El Real Madrid nunca ha ido 100% a por Haaland, y tengo la sensación de que este verano sí que se va a ir 100% a por Jude Bellingham. Lo que sí que me gustaría es que me dejéis vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece? Si estáis en la misma línea que yo, que os he comentado en modo opinión en estos últimos vídeos, de que el Madrid quiere acelerar por Bellingham sabiendo que Kroos no va a renovar y que puede que se retire, de que no va a continuar en el Real Madrid, como digo, es una posibilidad que yo creo que empieza a ganar fuerza. O sea que, por varios motivos, pienso que Bellingham tiene muchos visos de vestirse con la camiseta del Real Madrid. Pero evidentemente, toca esperar, ver situación de enero, que puede ser elemental, y ver qué es lo que pasa. Pero lo dicho, como siempre, dejadme vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.